Bueno, pues muy buenas noches para todos otra vez. Damos gracias al Señor de poder reunirnos en su nombre, en la distancia, pero en un mismo espíritu y con un mismo propósito de que el Señor hable a nuestros corazones. Vamos a pedir la bendición del Señor en oración. Padre, gracias por esta noche y esta oportunidad, la tarde para algunos de los hermanos y hermanas que están en la distancia, pero como decimos, unidos en un mismo sentir, en un mismo anhelo de conocer más de tu palabra, de que hables a nuestros corazones. Pedimos tu bendición, Señor, que podamos tener una mente clara y tu Santo Espíritu deje lecciones que nos ayuden a madurar, a conocerte y a vivir nuestras vidas cristianas un poquito mejor. Te alabamos, Señor, y nos encomendamos en tus manos de amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues decirles que al preparar esta lección, hoy me entró un poquito la nostalgia y comencé a mirar hacia atrás y el 29 de octubre cumplimos 2 años. 2 años, fue un 29 de octubre que comenzamos con el manual número 1 y con la primera lección. Hoy sería la clase número 62, 62. Y claro, estoy destacando esto porque imagino que ya lo habéis visto, es el último de los pasos, el paso número 11. No os he tomado el texto bíblico, no lo vamos a hacer, creo que es muy fácil, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? Así que es muy fácil, prácticamente una frase que queda presente en nuestra mente y corazón después del tema que estuvimos mirando la semana pasada. Pues vamos a ir entonces a compartir la pantalla y poder entrar de lleno entonces en la clase de hoy. Creciendo en la gracia. ¿Ahora qué? ¿La verdad o la mentira? Bueno, creo que todos recordaréis que hemos estado viendo 2 temporadas o 2 volúmenes, el volumen 4 y el volumen 5, con estos temas de viviendo libre a través de la verdad, respuestas bíblicas a mentiras comunes. Y esta última clase nos va a un poco a presentar ese dilema, la mentira o la verdad o la mentira. Nuestros falsos y verdaderos del comienzo de clase pone aquí, es difícil hallar la verdad, pero si estudio y consulto con sabios, tal vez la encontraré después de mucho tiempo. Bueno, creo que imagináis que es una frase falsa. El Ah, Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, no hay que ir a la universidad, no hay que consultar con sabios, ni hay que cubrir un periodo de tiempo. Obviamente que hay un proceso de madurez. Cuando nacemos espiritualmente, somos como bebés espirituales, pero a medida que el tiempo avanza, vamos creciendo, nos alimentamos primero de leche, luego de vianda y comida sólida, porque precisamente se espera que haya madurez, discernimiento espiritual. Si quedáramos en la infancia espiritual, sería algo anómalo. Nadie quiere que un niño se quede como niño. Nos gusta que sean niños, pero les queremos ver crecer, madurar y desarrollar. Y esto pasa también en la vida cristiana. La segunda frase dice, la verdad es mi defensa contra las fuerzas del demonio. Y esta es una frase absolutamente verdadera. Hermanos, nuestra lucha con Satanás hoy no es tanto una cuestión de poder, es una cuestión de verdad.
el poder no es nuestro, es del Espíritu Santo, es del Señor, que lo venció y quedó plasmada su victoria cuando Él en la cruz dijo, tetelestai, consumado es, y luego en la resurrección. Entonces, ahora la cuestión es la verdad. Satanás nos engaña, Satanás consigue confundirnos, Satanás quiere que tengamos una filosofía de vida errónea, quiere que pensemos mal acerca de Dios, acerca de nuestros semejantes, incluso acerca de nosotros mismos. Cuánta lucha tenemos a veces con nuestra propia identidad, con aquello que nos da valor, y nos desfasamos de las verdades de la palabra de Dios y comenzamos a naufragar en situaciones de miedo, de temor, de debilidad, en fin, de falta de gratitud. Tantas cosas que al final son fruto de que el enemigo nos engaña. Es un engañador. Y nuestra lucha contra Satanás es cuestión de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo el Señor Jesús. Y bueno, en tercer lugar, el estudio de la palabra es importante, pero es un poco tedioso y aburrido. Bueno. Esto, a mí me encanta estudiar la palabra de Dios y preparar las clases y compartirlas con vosotros. Y entiendo que estáis expectantes y deseosos. Si fuera tedioso y aburrido, ya encontraríais en qué utilizar esta hora en lugar de dedicar este tiempo, ¿no? Entonces, es importante, pero no es tedioso ni aburrido para el que tiene hambre de Dios, hambre de la palabra, ese apetito espiritual. Proverbios dice que tenemos que buscar la sabiduría y cavar por ella como por tesoros escondidos. Y los tesoros uno no los encuentra tirados por la calle, sino que hay que cavar por esos tesoros, hay que esforzarse, porque el premio, la recompensa, el tesoro, vale la pena ir a por él. Y eso es lo que nos sucede al estudiar la palabra. La verdad y el mundo. Alguien de vosotros creo que tiene abierto el micro y se nos está colando algún ruidito. Así que os ruego que prestéis atención de mantenerlo cerrado. La verdad y el mundo. ¿Qué reacción puede esperar del mundo cuando uno vive como Dios manda y por qué? Tenemos la cita de 1 Corintios 1:18. Pablo dice allí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, nuestra respuesta a esta pregunta es la siguiente. ¿Qué reacción vamos a esperar? Pues que nos critiquen, que se burlen como si fuéramos locos, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Por qué? Porque se pierden. Ahí está claramente dicho, se están en un camino de perdición, no la comprenden. Son cosas que se tienen que discernir espiritualmente. La palabra de la cruz. Cuando el apóstol habla de esta manera, se está enfocando la palabra de la cruz a la revelación total de Dios, en particular el Evangelio en toda su plenitud, que se centra en la encarnación y crucifixión de Cristo. La totalidad del plan y la provisión de Dios para la redención de los pecadores es el tema de la Biblia. Comienza en Génesis 1:1. Se manifiesta en el capítulo 3, después de la caída en el huerto del Edén, cuando Dios les provee vestiduras a nuestros primeros padres. Y a partir de allí, el hilo rojo, diríamos así, de la persona de Cristo, del Salvador, de uno que vendrá a derrotar y aplastar la cabeza de la serpiente, recorre la Biblia hasta el Apocalipsis.
Esa es la palabra de la cruz. Obviamente que luego en el Evangelio está plenamente manifestada, está escondida como un misterio en el Antiguo Testamento, pero luego Pablo habla de esto a los Efesios, él era el ministro de ese misterio y Dios lo usó para explicarnos el alcance de la encarnación, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero para los que se pierden es locura. La palabra locura es una palabra que se deriva del griego mentecato o estúpido. ¿eh? Es como ellos lo piensan. ¿eh? Y claro, está la diferencia entre los que se pierden y se salvan. Cada ser humano está en proceso de salvarse, aunque nuestra salvación no se completa hasta la redención de nuestro cuerpo. Efesios 1 claramente lo dice el versículo 13, 14, cuando se consume nuestra salvación, pero hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Fuimos salvos de la pena del pecado, cuando Cristo pagó en la cruz del Calvario. Somos salvos del poder del pecado, porque Cristo mora en nosotros por el Espíritu Santo y nos da la victoria sobre el pecado en el día a día. Y seremos salvos de la presencia del pecado cuando el Señor nos venga a buscar o cuando nuestra vida termine y pasemos a la eternidad a la presencia del Señor. Ese es el proceso del creyente. El no creyente está en un proceso de destrucción. La respuesta de cada individuo a la cruz de Cristo determina cuál de estos dos únicos destinos le corresponde, o salvación o perdición. A los que rechazan a Cristo están en el proceso de ser destruidos y lamentablemente para ellos el Evangelio es locura e insensatez. Pero para los que creemos es sabiduría poderosa. Nos maravillamos escudriñando, conociendo los aspectos de la obra salvífica de Cristo, los detalles en los que Dios pensó para nuestra salvación. Esa sabiduría de Dios se revela primordialmente en la cruz de Jesucristo, pero no todo el mundo lo ve. Pablo señaló que hay tres actitudes diferentes hacia la cruz. Pablo dijo que algunos tropiezan en la cruz, y esta es la actitud de los judíos, debido al énfasis de ellos que estaba en las señales milagrosas. Y claro, la cruz era idea de debilidad. Para un judío ser crucificado era lo peor, era una muerte ignominiosa, era una persona maldita. Por eso al día de hoy los judíos rechazan todavía a Jesús. No pueden entender que el Mesías muriera de la manera que lo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Ahora ellos estaban siempre buscando milagros. Se los exigieron a Jesús ya desde la época del Éxodo. En los días de Elías y Eliseo. Incluso cuando Jesús ministró en la tierra, los líderes judíos continuamente le pedían que ejecutara una señal del cielo, pero el Señor se negaba. La nación judía no entendía sus propias escrituras sagradas, buscaban un Mesías que viniera como un conquistador poderoso y derrotara a todos sus enemigos. Luego establecería su reino y devolvería la gloria a Israel. Por eso ellos rechazan a Jesucristo. Luego están los que se ríen de la cruz. Y esta es la respuesta de los griegos. Para los judíos, tropiezo, porque esperaban milagros y Cristo muere. Para los griegos, la cruz, una cosa de risa, era algo insensato. Los griegos daban énfasis a la sabiduría. Aún nosotros estudiamos los escritos profundos de los filósofos griegos, pero ellos no veían ninguna sabiduría en la cruz, porque la miraban desde un punto de vista humano. Si la hubiesen visto desde el punto de vista de Dios, habrían discernido la gran sabiduría del plan de salvación. Entonces,
para nosotros es poder de Dios. Así que para unos tropiezo, para otros locura, pero para nosotros poder de Dios, porque en ella está en la cruz nuestra salvación. ¿Qué va a pasar con la sabiduría humana? Dice el verso 19. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo está citando aquí un texto de Isaías 29:14. Por eso os lo he puesto allí, Isaías 29:14. Esta cita se resalta con el objetivo de recalcar que la sabiduría humana será destruida. La profecía de Isaías tendrá su cumplimiento definitivo en los últimos días, cuando Cristo establezca su reino y toda la sabiduría humana perezca. Esto lo está recogido allí en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, que son textos que luego podéis leer. Así que lo que el mundo llama la verdad es un callejón sin salida que solo lleva a la perdición. En cambio, el Evangelio cambia su vida ahora y su destino eterno. Es decir, ha cambiado nuestra vida en el presente y cambia lo que hemos de vivir en la eternidad. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar por lo que dicen los demás? Ahora bien, leemos allí en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25. Y dice el texto bíblico, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. La concupiscencia es una palabra muy evangélica, muy bíblica, muy de la Reina Valera 60. A ver cómo la tengo aquí. Dice el verso 24, pues Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, a la inmundicia, de tal manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es concupiscencia, malos deseos del corazón, malos pensamientos. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, pues honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así que, ¿qué dice sobre los que rechazan la verdad a favor de la mentira? Pues que se inventaron ideas necias sobre Dios que llevó sus mentes a una ciega confusión. Se inventaron ideas necias sobre Dios. En sus necios razonamientos se dieron a especulaciones inútiles y el resultado fue que su corazón insensato se llenó de oscuridad. Y dice, afirmando ser sabios, se volvieron tan tontos que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo cuando miro las procesiones, porque vivimos en un entorno católico, y tú ves cuando sacan a la Virgen, la llevan sobre hombros cansados, como dice Isaías 46, los costaleros que sacan las imágenes ahí en Sevilla, aquí en Galicia sacan a la imagen de la Virgen, la llevan y la suben a un barco, como es la protectora de los pescadores, la sacan a dar una vuelta por la ría aquí, que es una entrada de mar. Tú dices, qué tontería. Esa imagen no se puede mover sola. Esa imagen necesita que la lleven, que la traigan, que la metan en el barco, que la saquen. Y ellos confían en que ella los va a proteger. Pero,
¿Qué coherencia tiene eso? Y están ciegos, ciegos. Cuando yo estudiaba en un instituto bíblico en Buenos Aires, era un instituto que estaba en las afueras de un pueblo en la provincia de Buenos Aires. Y saliendo del pueblo por la carretera llegabas a una rotonda donde llegaba la ruta que venía de la capital federal desde Buenos Aires. En medio de esa rotonda había la imagen de una virgen. Tormenta que hubiese en Buenos Aires con mucho viento o con rayos, caía sobre la virgen y cada 2 por 3 caía al suelo. ¿Qué hacían? Pues salían en procesión, la ponían, levantaban la imagen, la ponían en una camilla y la llevaban en la camilla al restaurador. La restauraban y la volvían a traer y la volvían a colocar allí. Hermanos, ¿qué vamos a decir? La Biblia ya lo dice. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La gloria de Dios por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya ni decir otras religiones del mundo que adoran estatuas, monigotes, animales y barbaridades, ¿no? Pero tristemente es porque su corazón insensato se llenó de oscuridad. Creían que eran sabios, pero en realidad eran necios. ¿Sucede lo mismo hoy? Sí, cada día. De un ejemplo. Bueno, el que acabo de compartir, cuando deciden adorar imágenes muertas, incluso ofreciendo sacrificios. Yo recuerdo en fechas religiosas y festivas ver personas yendo al Calvario. Nosotros vivíamos en Argentina, en una zona que estaba muy cerca de un lugar de estos donde se reunían en Semana Santa. Ver personas pasar de rodillas, con las rodillas sangrando, para llegar ante el altar. Tremendo. Ofrecer sacrificios, vamos, pensando que con eso van a obtener el perdón. Hoy lo vemos aquí en Europa con la gente que peregrina a Santiago de Compostela. Hay quienes lo hacen a caballo, hay quienes lo hacen en bicicletas, hay quienes lo hacen en autobús, hay de todo. Hay quienes lo hacen por turismo, ¿no? Pero mucha gente camina porque piensan que eso les concederá perdón para sus pecados, ¿no? Y para ellos es un sacrificio caminar 12, 15, 20 kilómetros diarios, se les ampollan los pies, una serie de cosas, duermen a la intemperie. Puede ser una aventura y muchos lo hacen por aventura, otros lo hacen pensando que eso les añadirá un aplauso del cielo para ellos, ¿no? Es tremendo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando criaturas en lugar de adorar al Creador. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo pueden las personas inteligentes volverse idólatras? La mentira lleva a la idolatría. Hoy existe una variedad de idolatría moderna que vamos a discutir luego en la pregunta 5. La idolatría empieza cuando la gente rechaza lo que sabe acerca de Dios. En lugar de poner sus ojos en Él, el creador y sustentador de la vida, actúan como si fueran ellos el centro del universo. Muy pronto inventan dioses que se ajustan muy bien a su egoísmo, sus planes, sus designios. Y estos dioses pueden ser figuras de madera, pueden también ser metas o cosas que se ponen como ganar dinero, poder, comodidades. Aún podrían ser representaciones erróneas de Dios mismo
en las que lo conformamos a nuestra imagen, en lugar de que sea al revés. Es decir, el denominador común es: los idólatras adoran las cosas que Dios ha hecho antes que a Dios mismo. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Dónde están sus sueños, planes, esperanzas? Rinden culto a los ídolos que se han fabricado. Y Pablo con toda claridad describe la inevitable espiral descendente del pecado aquí en Romanos. Primero, las personas rechazan a Dios. Después, se hacen sus ideas de qué debe ser y hacer un Dios. Luego caen en pecado, pecado sexual, codicia, odio, envidia, homicidio, disensión, engaño, malicia, chisme. Por último, crece, aumenta su odio hacia Dios y animan a otros a que sientan lo mismo. Uno ve ciertos programas en la televisión, cómo se burlan de Dios y de lo que es la fe. Dios no da inicio a esa progresión hacia el mal, pero cuando las personas lo rechazan, Dios dice, los entregó. Verso 26, los entregó. Es decir, les concede vivir como hayan escogido. Dios los entrega o los hace sentir la consecuencia natural de su pecado. Una vez atrapados por esa espiral descendente, no pueden librarse. Los pecadores deben confiar en Cristo solamente si van a encontrar una vía de escape. Por lo tanto, la forma en que explicamos el significado de este versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, pues honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, al que es bendito por los siglos. Amén. Es la negación de la existencia de Dios y su derecho a ser obedecido y glorificado. Cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Es decir, no quieren adorar, no quieren reconocer la existencia de Dios y porque no le quieren obedecer ni le quieren dar gloria. Esa es la esencia del rechazo que nuestra sociedad manifiesta abiertamente hacia Dios y su palabra. Hay un comentario en Isaías 44, 16 al 20, sobre la sabiduría humana. Describe cómo el hombre corta un palo. Y dice así este texto: parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y luego le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo mismo, no tiene sentido mi entendimiento para decir, parte de esto que ven el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un troco de árbol? Y esta es la conclusión: de ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Uf, qué bárbaro, qué maravillosa la inspiración del Espíritu Santo para que describa Isaías de esta manera la futileza, lo inútil de la idolatría. Una parte de la madera se usa, vamos a ponerlo aquí, para calentarse, la otra para cocinar carne y comer. ¿Qué hace con lo que sobra? Fabrica un ídolo y se postra delante de él y le ruega. ¿Qué concluye Isaías en el verso 18? No saben ni entienden,
tienen los ojos y el corazón ciego. Y el verso 20 es como pretender alimentarse comiendo cenizas. Estas, por supuesto, no nutren. Dice, de cenizas se alimenta, su corazón engañado le desvía. En realidad lo que está diciendo es, y claro, está refiriéndose a la realidad de la vida espiritual, porque ya ha dicho que ha comido un buen asado y se ha saciado materialmente, pero el alimento que le está saciando el cuerpo, cuando se transforma en idolatría, es algo vacío. Los trabajadores humanos gastaban toda su energía para producir un hermoso ídolo. Lo hacían a semejanza de un hombre, y esto era algo incapaz de renovar sus fuerzas. Mientras que los que esperan en el Señor, había dicho Isaías en el capítulo 40, renovarán sus fuerzas. Los mismos árboles cultivados por el hombre, usados como combustible para hacer comida, para calentar y cocinar, suministraban la madera para que personas que fabrican ídolos con el fin de adorarlos, orarles y poner en ellos su confianza. Nada podría ser más necio que adorar una deidad, un pedazo de madera, al mismo tiempo que el otro pedazo se ha usado para calentarse al fuego. Así que al mirar, obviamente dice aquí, sería cómico si no fuera tan trágico. Sin la verdad de la Biblia, uno está ciego y perdido. Al mirar lo que Isaías dice sobre la idolatría, sería fácil decir qué tontos. ¿Cómo es posible creer que un pedazo de madera les puede ayudar? Hoy hay muchos que adoran imágenes, pero también existe la idolatría moderna, que adora las cosas materiales, el dinero, el sexo, la belleza, el estudio, las estrellas del deporte, del cine, de la música, el intelecto, sus religiones y muchas cosas más. Y nos dice, apunte algunas cosas que han llegado a ser ídolos en su vida. Bueno, a lo mejor alguno de vosotros que en un tiempo vivió sin conocer al Señor, recuerda haber vivido en esta dinámica, adorando el dinero, el trabajo, la familia, los seres queridos, el esposo, la esposa, su propia carrera, su profesión. Todas esas cosas pueden ser un ídolo cuando se pone como prioridad. El Señor resume al final tanto el ídolo como los que lo adoran, están ciegos, sus ojos están cerrados, su corazón engañado lo desvía. Sus mentes están cerradas, no pueden entender. Y lo que dice es que se vuelven como lo que adoran. Estos idólatras deberían pararse a pensar en lo que está ocurriendo. Deberían abrir los ojos a la absoluta insensatez de todo ello, pero por sí mismo nunca lo hacen. La verdad y los falsos maestros en la iglesia. Volvemos a un tema que ya hemos tocado de alguna manera, pero que nos lo quieren recordar en esta lección. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra apostatar es la palabra renegar, abandonar la fe. Y lamentablemente algunos se apartarán de la fe verdadera, de acuerdo a lo que Pablo anticipa en estos primeros 3 versículos, porque dice que reniegan de la fe y harán caso a espíritus engañadores, a doctrinas demoníacas, que actúan con hipocresía y mienten, pues tienen cauterizada la conciencia.
Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los falsos maestros eran y aún son una amenaza para las iglesias. Y Jesús y los apóstoles nos advirtieron acerca de esto. Y Timoteo, a quien Pablo le escribe, enfrentó en Éfeso ciertas personas que seguían filósofos griegos que enseñaban que el cuerpo es malo, que solo importaba el alma y que no importaba lo que hicieras con el cuerpo. Y entonces los falsos maestros rehusaron creer que el Dios de la creación era bueno, porque su solo contacto físico con el mundo lo ensuciaría. Y aunque estos miembros de la iglesia, influenciados por los griegos, honraban a Jesús, no podían creer que en realidad Jesús se hubiese hecho hombre, porque ellos decían, no, la humanidad está tan corrompida que era imposible que Dios se encarnara. Y claro, estas enseñanzas distorsionaban la verdad del Evangelio. Por lo tanto, tiene que hablar muy fuerte para que estas personas sean corregidas, apartadas o silenciadas, porque lamentablemente comenzaban hablando en nombre de Dios. Y como sus palabras contradecían el resto de la Biblia, su enseñanza era falsa. Y tanto como Timoteo, nosotros también tenemos que guardarnos de cualquier enseñanza que haga que los creyentes diluyan o rechacen cualquier aspecto de su fe. Tales enseñanzas falsas pueden ser muy directas o a veces muy sutiles. ¿Cómo se presentan los falsos maestros? El Señor lo dijo en Mateo 7 al 15. Se presentan como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego 2 Corintios capítulo 11, capítulo 13 al 15, dice Pablo allí que estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por lo tanto, no es extraño que sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Había un escrito judío en la época de Pablo, muy común, llamado el Apocalipsis de Moisés, que dice que en la historia de la tentación de Eva, este relato afirma que Satanás se disfrazó de ángel para ir al huerto del Edén y engañar a Eva. Pablo pudo estar pensando en esa historia o no, al referirse a una de las típicas estratagemas de Satanás. En cualquier caso, nada puede ser más falso que Satanás, el príncipe de las tinieblas, que pretende presentarse como príncipe de luz. Y los falsos maestros también afirmaban representar a Cristo, pero estaban mintiendo absolutamente. ¿Qué dice Lucas 6:26 sobre la popularidad? Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien. Y esto es que no debe ser lo que busquemos, agradar a los hombres, sino enseñar la verdad. Hay cosas que los pastores, los que enseñamos la Biblia, tenemos que decir y que son duras, pero hay que decirlas. Yo recuerdo a el pastor Manolo Sierra en una de estas preguntas que a él le gusta tanto hacer en uno de sus viajes a Estados Unidos. Y una mujer le preguntó, pastor, estoy viviendo en pecado porque yo me divorcié y ahora estoy viviendo con mi pareja, pero no nos hemos casado. Delante de todo el mundo.
Y el pastor tuvo que decirle, hermana, sí, está viviendo en pecado. Usted no puede esperar que Dios bendiga esa relación. Fue muy duro. Yo recuerdo el rostro de esa mujer, entristecerse, bajar la cabeza, quizá un poco ingenua al preguntar algo tan íntimo delante de todos, pero ¿qué le iba a decir el pastor? La verdad, Dios no puede bendecir la desobediencia. Si tú estás conviviendo con un incluso no creyente sin casarte, estás en pecado y Dios no te puede bendecir. A veces tenemos que decir cosas que no van a promover el aplauso, ni siquiera la gratitud de las personas. Pero es que no tenemos que buscar agradar a los hombres, sino enseñar la verdad. ¿Cree que ha visto falsos maestros en algunas iglesias? Bueno, esta es una respuesta personal. Yo no conozco vuestro recorrido. Sé que algunos han asistido a algunas iglesias donde han enseñado falsas doctrinas. Algunos de vosotros en charlas personales me lo ha comentado. Y eso realmente es un recuerdo triste, porque a veces esas personas uno las quiere, ha convivido con ellas, hemos experimentado cosas, pero si luego te han enseñado algo incorrecto bíblicamente, pues realmente es algo que nos hace daño y que recordamos con tristeza. ¿Qué herramientas tenemos para probar a los maestros hoy? Pues la palabra de Dios, la verdad del Evangelio y una vida coherente y fiel a Dios. Satanás y sus siervos pueden engañarnos presentando una apariencia atractiva y moral. Y hay gente ingenua que sigue enseñanzas sutiles, que siguen la Biblia, pero que luego nos llevan a cultos que apartan a las familias, que practican la inmoralidad y el engaño, cuando uno a veces en la televisión escucha de sectas que se han llevado los hijos, las hijas de matrimonios que les han prohibido verlos, por años incluso. Tú dices, ¿cómo es posible que la gente se deje engañar así? Tenemos que abrir los ojos y no dejarnos engañar por una falsa apariencia. Nuestras impresiones no son el único indicador confiable para deducir quién es o no seguidor de Cristo. Hay algunas preguntas que nos podemos hacer. La verdad que debí ponerlas allí, pero la voy a citar. La persona, mi líder, mi pastor, confirma sus enseñanzas con las escrituras. Si cuando enseñamos, la persona que me enseña abre la Biblia y me muestra lo que dice Dios en su palabra. Segundo lugar, afirman y proclaman tus maestros, tus enseñadores, tus pastores, que Jesucristo es Dios y que vino al mundo como hombre para salvar a la gente de sus pecados. ¿Están predicando eso? Y en tercer lugar, ¿es su forma de vida coherente con la moralidad bíblica? ¿Qué ves en su vida? ¿Cómo administra su dinero? ¿Cómo se relaciona con su esposa? ¿Cómo se relaciona con la gente en general? Es que hay cosas que se pueden ver claramente. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Por lo tanto, tenemos que examinar a quién vamos a seguir. En su opinión, ¿qué porcentaje de los creyentes hoy conocen sus Biblias lo suficiente para distinguir entre la verdad y la mentira dentro de la iglesia? Bueno, la verdad que esta de las preguntas que yo no me gusta nada que esté aquí, porque ¿qué porcentaje de creyentes hoy conocen su Biblia lo suficiente? Me están pidiendo que haga un juicio
de los miembros de mi iglesia o de la iglesia en la que me congrego, y me parece algo no correcto, que yo no puedo ni debo hacer, ¿no? Entonces, no me siento yo con la autoridad tampoco, ¿eh? Dice que hoy conocen sus Biblias lo suficiente para distinguir entre la verdad y la mentira dentro de la iglesia. Hombre, en la vida de las iglesias hay iglesias fuertes, como nuestra iglesia, que es una iglesia de largo arraigo, con familias que son cristianas ya por generaciones, pero en la iglesia tenemos gente nuevita que acaba de convertirse, que hace poquito han conocido al Señor, y obviamente que hay unos que no saben todavía distinguir entre la verdad y la mentira. Y eso debía ser lo normal en la vida de toda iglesia, ¿eh? Porque para que la iglesia perdure, debemos estar ganando gente para Cristo, incorporándolas, dándole alimento espiritual, y eso sería lo mejor, ¿eh? Que estemos continuamente enseñando y viendo, llevando a la gente al crecimiento espiritual. Una actitud correcta. ¿Qué piensa? ¿Piensa que al leer la Biblia adquirimos entendimiento e inteligencia automáticamente? Pues no, lamentablemente no es una cosa que por leer la Biblia, porque a la Biblia la podemos leer como leemos el periódico, la podemos leer corriendo y no detenernos. La Biblia hay que pedir en oración la iluminación del Espíritu Santo, necesitamos detenernos, meditarla, ¿eh? No solo viene el entendimiento y la inteligencia automáticamente. ¿Qué se requiere para entender la palabra? Pues el Salmo 119 y el versículo 18 nos dice allí el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esta es una oración. Abre mis ojos, dice el salmista. Está orando la oración. Y miraré o comprenderé. Esa es la idea. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, la iluminación del Espíritu Santo y la disciplina de estudiarla bien. Había una canción, un antiguo coro, como le llamábamos cuando yo era niño, los coritos, que se cantaban en la iglesia. Y en los cultos de oración, que mi padre era el pastor, él dirigía, se cantaba un himno o dos himnos y luego había un tiempo de oración. Mi padre daba los motivos de oración y pasábamos allí media hora orando. Y luego iba a venir un breve devocional, un estudio bíblico de 20 minutos, media hora. Y cuando llegaba el momento de finalizar el tiempo de oración, mi padre, mi madre hacían cantar a la congregación el Salmo 119, versículo 18, que decía: abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Señor, y yo en tu ley maravillas veré si me enseñas, Señor. Esa era la canción. No la voy a cantar, pero esa era la letra, ¿eh? Y eso quedó grabado en mi mente y corazón. Así que Dios es quien abre los ojos del entendimiento y la actitud mía debe ser: aquí estoy, Dios, escuchando y esperando oír de ti. ¿Qué actitud vemos reflejada en el Salmo 28:30 cuando el autor estaba pasando momentos de angustia? Pues dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Por lo tanto, aquí vemos que el salmista busca a Dios porque se sabe débil y por eso pide fortaleza, sabiduría y gracia para andar en la verdad. Algunas de las dificultades que afronta el salmista, el peregrino, nosotros somos peregrinos y enfrentamos un camino en el que vamos a encontrar dificultades, peligros externos e internos que pueden llevarnos a abandonar el camino de los mandamientos del Señor.
y algunas de las dificultades que afronta son el cansancio. Dice, se deshace mi alma de ansiedad. El salmista siente que se derrite o que gotea por causa de la ansiedad y la tristeza. Más que nada, el tiempo de dificultad es el tiempo de la oración. Y el alma abatida clama al que tiene en su tesoro, en su arcano, una inagotable cantidad de recursos que proporcionan al alma confiada las fuerzas que necesita para continuar el camino de la obediencia. Por eso dice, susténtame según tu palabra. Luego también afronta tentación. El verso 19 dice, aparta de mí el camino de la mentira. La opción de la mentira constituye todo un camino que nace del padre de la mentira. Camino que se presenta como una filosofía, como una disyuntiva o como una tentación. Pero quien camina por él defrauda su alma. Nadie puede ser feliz en un camino que no esté iluminado por el Espíritu Santo. ¿Y qué más tiene el salmista? Temor al fracaso. El versículo 31 que no hemos leído dice, me he apegado a tus testimonios. Señor, no me avergüences. Cuando decidimos apegarnos a los mandamientos del Señor, no podemos despegarnos de ellos sin que algo se rompa. Aquí, cuando dice el verso 31, me he apegado, es la misma palabra que se utiliza en Génesis para hablar del matrimonio, cuando dice el hombre se unirá a su mujer. Así nos tenemos que apegar a la palabra. Así que el salmista aquí pide, dame vida, dame sabiduría, dame fuerza, dame gracia, porque yo he tomado la decisión de andar por el camino de la verdad y yo sé que ensancharás mi corazón con tu amor y gozo, porque al cumplir la ley voy a ir sobre ruedas en el motor de la obediencia, viviendo siempre en la voluntad del Señor. Muy bien, ya vamos acabando. Un reto al terminar los volúmenes 4 y 5, la batalla para su mente. En estos volúmenes hemos examinado mentiras comunes con sus respuestas bíblicas. La meta no es memorizar una respuesta para cada error, sino aprender a pensar bíblicamente, examinando todo desde el punto de vista de Dios. Para hacer esto, debe pasar más tiempo en las Escrituras y permitir que ellas inunden su mente. Solo así podrá detectar y distinguir entre las mentiras y la verdad. Y la batalla se gana allí, en la mente. Por lo tanto, aquí nos pregunta cómo le ayudó este manual y el anterior. Se siente intimidado cuando la gente se burla de su fe. ¿Qué está haciendo para pensar bíblicamente? ¿Tiene un tiempo diario apartado para estar con Dios, para orar y llenarse de su palabra? Si no, comience hoy. Vea paso 8 en el volumen 1 de Nueva Vida, nos manda a repasar una clase de la primera sección y firme su compromiso de leer la Biblia, estudiarla, al menos 30 minutos cada día, ¿no? Y ahí nos pone, lo haré a tal hora, en tal lugar y el nombre. Tenemos unos textos aquí, bueno, luego he colocado la imagen ahí del lobo con la careta de la oveja, y los textos son, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después de su boca será llena de cascajo. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y luego nos da para crecer memorizar Proverbios 20:17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Es decir, si tú te alimentas de la mentira, pues luego el resultado va a ser un vacío como el que se alimentaba de ceniza.
Hay otra, la versión 2020 dice, resulta agradable ganarse el pan con engaños, pero luego es arena en la boca. Es arena en la boca. Así que este es el texto para memorizar. Y con esto hemos llegado al final, no solo de la lección 11, sino también al final de nuestro manual volumen número 5. Y como veis, yo ya me he dado a mí mismo mi diploma de finalización. Así que todos aquellos que habéis tomado todas estas clases, pues me lo solicitáis. Me tenéis que enviar vuestro nombre completo, como queréis que aparezca, y durante esta semana, a medida que me lo vayáis mandando, yo los iré preparando y os lo enviaré en PDF para que lo podáis tener, guardar, imprimir, poner en un cuadrito, como os guste, recordar este tiempo de estudio bíblico. Como veis, la Iglesia Evangélica Revive otorga el presente diploma por completar con éxito el estudio de discipulado online correspondiente a la clase Creciendo en la Gracia. Nueva vida en Cristo, volumen 5, Viviendo libre a través de la verdad. Así que con esto entonces concluimos y nos preparamos para continuar el próximo viernes con el volumen número 6, ¿vale? Dado que estamos entrando en mediados de noviembre, digo, vamos a poder todavía aprovechar unos cuantos viernes para entrar en el volumen 6, que tiene que ver con misiones. Vamos a mirar la vida de misioneros y vamos a ver también la importancia que tiene la misión que cada uno de nosotros puede cumplir en el llamado que hemos recibido de ser testigos de Jesucristo. Así que nos esperan viernes muy bonitos porque el tema sin duda va a ser muy, pero muy desafiante. ¿Vale? Así que con esto entonces, aquellos que no están directo en la clase, pero que van a visionar la clase, pueden también pedirme, luego de verla, el certificado, porque yo confío en que si pedís el certificado y no habéis hecho el manual, os estáis engañando a vosotros mismos. Y después de estas clases sobre la verdad y la mentira, malo sería que alguien se atreva a pedir un certificado por un curso que no cubrió, ¿vale? Entonces, confío en que todos, tanto los que están en directo como los que visionan luego en la semana, que son cerca de 300 personas, pues soliciten con toda confianza el certificado, que se lo haremos llegar gustosamente. Así que el Señor os bendiga.